El viernes 9 de junio de 2017, Jingying Zhang, una joven de 26 años de Nanping, China, se dirigía a reunirse con el gerente de un complejo de apartamentos para inspeccionar una posible residencia. Habiendo llegado recientemente a los Estados Unidos en abril de 2017 para continuar su educación, esto marcó una transición significativa para Jingying Zhang. Nunca había estado en los Estados Unidos ni había viajado fuera de China antes. En su país natal, vivía con sus padres y su hermano menor, y planificaba meticulosamente su vida, incluyendo un compromiso y planes para una boda en octubre de 2017, cuando regresara a China. El viaje de Yang Jingying a los Estados Unidos fue inspirado por una invitación de la Universidad de Illinois, donde anteriormente había obtenido un título en China. La universidad la invitó a visitar como académica para continuar su investigación en ciencias de cultivos, con un enfoque en la fotosíntesis en la soja y el maíz. Sus objetivos a largo plazo incluían obtener un doctorado y regresar a China para enseñar. Yang Jingying se mudó a un apartamento en el campus de la Universidad de Illinois y al principio vivió de manera independiente. Sin embargo, planeaba mudarse a un apartamento diferente en el lado opuesto del campus para conseguir un alquiler más bajo y posiblemente encontrar un compañero de cuarto. El momento para buscar apartamento era ideal, ya que muchos estudiantes estaban en proceso de mudanza, algunos habiendo terminado sus clases y otros regresando a casa para las vacaciones de verano. Como resultado, para el 9 de junio, solo quedaban unos pocos estudiantes en el campus. Jingying Zhang pasó la mañana trabajando antes de regresar a su apartamento para almorzar. Ella había planeado reunirse con Ron Treadstone, el gerente de marketing del bloque de apartamentos One North, alrededor de la 1:30 p.m., para asegurar una nueva residencia. Jingying Zhang le envió un mensaje de texto a Ron Treadstone sobre un retraso y dijo que se encontraría con él a las 2:10 p.m. 5 minutos después, salió de su apartamento y abordó el autobús de la línea To Line NTD. Como no conducía, eligió tomar el autobús del lado sur al lado norte del campus. La ruta del autobús la llevó desde el huerto hasta su residencia en el campus, en las calles Springfield y Matthew. Jingying Zhang desembarcó allí con la intención de conectar con el 22 Limited, que la llevaría hacia el norte. Sin embargo, cuando bajó del autobús, se encontró en el lado norte de Springfield, en lugar del lado sur, donde se encontraba el autobús de conexión. En consecuencia, perdió la conexión. Aunque hice señas y corrí tras el autobús, no se detuvo. Ella lo persiguió hasta la siguiente cuadra, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jingying Zhang luego se dirigió a la siguiente parada de autobús, en la avenida Clark y Goodwin, para esperar el próximo autobús. A las 2:10 p.m. Ron Treadstone esperó a Jingying Zhang, pero ella no llegó. Preocupado, intentó contactarla, pero no obtuvo respuesta. Más tarde ese día, sus profesores intentaron localizarla sin éxito. Eventualmente, la profesora Won reportó a Jingying Zhang como desaparecida a la policía. Después de la última vez que se la vio en el campus, la policía recopiló grabaciones de CCTV de la zona circundante. El video muestra a Yang Yang corriendo tras el autobús y luego esperando en la parada del autobús. Sin embargo, antes de que pudiera subir al autobús, se subió a un Saturn Astra negro que se había detenido junto a ella. La identidad del conductor permaneció desconocida, ya que el número de la matrícula no era visible en las imágenes. Sin embargo, los investigadores descubrieron que solo 26 coches de ese modelo específico estaban registrados en el condado de Champaign, y solo 18 de ellos eran hatchbacks, lo que coincidía con la escena del coche capturada por las cámaras de seguridad. Esto redujo el número de personas que la policía podría rastrear el lunes siguiente. 3 días después de la última aparición conocida de Yang Jingying, la policía comenzó a contactar a los propietarios de los vehículos identificados. Una de las personas que entrevistaron fue Brent Allen Christensen, un hombre de 29 años que vivía con su esposa, Michelle Zichterman. Brent había asistido anteriormente a la Universidad de Wisconsin en Stevens Point y a la Universidad de Wisconsin en Madison, antes de ser admitido en el programa de doctorado en física de la Universidad de Illinois. Durante el interrogatorio, Brent informó a la policía que su esposa estaba fuera el fin de semana del 9 de junio, cuando le preguntaron sobre su paradero entre las 2 p.m. y las 3 p.m. Ese viernes, él afirmó que no podía recordar. Brent dio permiso a la policía para registrar su coche y su apartamento, lo cual no arrojó nada. La policía terminó su búsqueda y se fue.
A medida que el FBI y la policía local intensificaban su búsqueda de Jingying Zhang, se hizo un descubrimiento crítico al revisar las grabaciones de CCTV del incidente. Descubrieron un defecto en la tapa central delantera de un Saturn Astra negro que coincidía con la descripción del coche de Brent, el cual también recordaban tener un techo corredizo. Actuando sobre esta información, obtuvieron una orden el miércoles 14 de junio y confiscaron el vehículo y la computadora de Brent. Brent se ofreció a acompañarlos a la comisaría como parte de la investigación. Durante el interrogatorio en la estación, Brent inicialmente afirmó haber pasado todo el día jugando videojuegos ese viernes en particular. Sin embargo, el FBI lo confrontó con evidencia que indicaba que había recogido a una chica. La actitud de Brent cambió visiblemente y comenzó a temblar. Luego admitió que podría haber confundido los días, pero insistió en que si recogió a una chica, no era Jingying Zhang. Según Brent, la chica a la que le dio un aventón parecía angustiada. Hablaba en un inglés entrecortado y pidió transporte a una ubicación a unas pocas calles al norte de donde estaban. Brent afirmó que después de tomar un giro equivocado, la chica entró en pánico y salió del coche, y él no tenía idea de dónde estaba después. Una búsqueda en el apartamento de Brent descubrió 3 manchas en su colchón, y una investigación adicional con luminol reveló una mancha adicional en un bate de béisbol. Estos artículos fueron enviados para pruebas de ADN, las cuales revelaron que, a pesar de su matrimonio con Michelle Brent, ella tenía una novia llamada Tara Bullis. Las fuerzas del orden pidieron a Tara que grabara a Brent, y basándose en esa grabación y en las pruebas recopiladas durante la búsqueda del apartamento, Brent fue acusada de secuestro, lo que resultó en la muerte de Yang Gengying, así como de hacer declaraciones falsas al FBI. A pesar de la creencia del FBI de que Jingying Zhang había encontrado su destino, sus restos permanecieron sin ser descubiertos en ese momento. Hasta diciembre de 2016, la fiscalía retrató a Brent como un individuo altamente inteligente y accomplement. Cuando argumentaron, él comenzó a llevar una doble vida. Según su argumento, Brent desarrolló una inquietante obsesión por los asesinos en serie, particularmente Ted Bundy, alrededor de esa época. Mencionaron específicamente su interés en la novela American Psycho, que presenta un protagonista que lleva una doble vida como asesino en serie. La fiscalía afirmó que la caída de Brent en la planificación criminal comenzó en la primavera de 2017. Presentaron pruebas de sus búsquedas en el teléfono, que incluían consultas sobre asesinos en serie y descargas de imágenes de mujeres en bondage. Se descubrió que Brent había visitado sitios web sobre secuestros, abducciones y abducciones consensuadas. La fiscalía afirma que para el 9 de junio, el matrimonio de Brent se había desintegrado por completo. Había abandonado sus estudios de doctorado y estaba luchando con el consumo excesivo de alcohol y el uso de medicamentos recetados. El jurado fue informado sobre su matrimonio problemático, lo que llevó a Brent y Michelle a optar por una relación abierta, con cada uno teniendo sus propios intereses románticos. En marzo de 2017, Brent buscó asesoramiento para la disolución de su matrimonio. Durante esta sesión, admitió tener pensamientos oscuros y perturbadores, incluidos planes para secuestrar y matar a alguien. Mientras reconocía que estos pensamientos eran más como planes, afirmó haber superado esos pensamientos. La fiscalía argumentó que la historia de Brad sobre superar sus pensamientos oscuros era fabricada. En cambio, afirmaron que el 9 de junio, él persiguió activamente convertir sus fantasías en realidad. Según su caso, Michelle salió de su apartamento temprano esa mañana para pasar el fin de semana con su novio, lo que le dio a Brent la oportunidad de llevar a cabo sus planes. Antes de las 8 a.m., Brent pasó por la tienda de comestibles Schnucks cerca de su apartamento y compró una botella de ron especiado Admiral Nelson. Alrededor de las 9:30 am, Brent se acerca a Emily Hogan, una estudiante de posgrado, cerca de una parada de autobús del campus. Afirmó ser un policía encubierto, le mostró su placa y le pidió que respondiera a algunas preguntas. Cuando él le pidió que se metiera en su coche, ella se negó porque se sintió sospechosa. Emily informó del incidente a la policía y emitió una advertencia en Facebook, advirtiendo a otros estudiantes que tuvieran cuidado con un hombre que se hacía pasar por un oficial de policía. O más tarde, a la 1:30 p.m., Brent condujo por el campus una vez más. Vi a Jingying Zhang corriendo tras el autobús mientras conducía en la dirección opuesta. Se dio la vuelta y se detuvo junto a ella en la parada del autobús, arrastrando a Zhang al coche, y nunca más se la volvió a ver. Notablemente, el iPhone de Yang Jingying fue desactivado a las 2:28 p.m., lo que destaca la gravedad de la situación. El tribunal escuchó detalles escalofriantes mientras Brent relataba los horripilantes eventos que rodearon su desaparición,
siendo grabado por su novia Tara durante una caminata conmemorativa por Jingying Sang, el 29 de junio. A pesar de ser interrogado por las autoridades después de que Jingying Sang fuera reportada como desaparecida, Brinty asistió a la caminata conmemorativa aterrorizado y compartió involuntariamente el impactante relato durante su conversación. En la conversación grabada, Brinty describió la feroz lucha de Yang Yingying por su vida, describiendo su negativa a rendirse como valiente y casi sobrenatural. Continuó describiendo la horrenda secuencia de eventos, revelando que secuestró a Jingying Sang, le ató las manos y la llevó a su apartamento y dormitorio, donde la agredió sexualmente. Perturbadoramente describió cómo se aburrió de las acciones iniciales y la estranguló durante agonizantes 10 minutos. Brent continuó explicando que usó un bate de béisbol para asestar un golpe devastador en la cabeza de Yang Yingying, golpeándola con toda su fuerza. Luego la llevó al baño y la colocó en la bañera. En un giro macabro de los acontecimientos, Brent reveló que apuñaló a Jingying Chang, quien intentó defenderse agarrando el cuchillo. La mató con el mismo cuchillo. Los procedimientos judiciales revelaron más detalles perturbadores, incluyendo el hecho de que Brent limpió meticulosamente el apartamento después de cometer el atroz acto contra Jingying Sang. El domingo 11 de junio, compró productos de limpieza como Drano y almohadilla Swiffer, en un intento de borrar cualquier rastro del crimen. Deshizo de sus pertenencias colgantes, incluyendo su ropa y mochila, y continuó diciéndole a Tara que ella estaba desaparecida y que nunca sería encontrada. En la conversación grabada, Brent afirmó sorprendentemente que Jingying Sang no era su primera víctima, alegando que comenzó a matar mujeres a los 19 años y que ella era su 13ª víctima. Sin embargo, a pesar de las investigaciones de la policía y el FBI, no se descubrió ninguna evidencia que apoyara la afirmación de Brent sobre asesinatos anteriores. A pesar de los esfuerzos de Brent por limpiar a fondo el apartamento, un examen forense reveló rastros de sangre de Yang Yan en una variedad de superficies, incluyendo el colchón, la cama con bate de béisbol, el zócalo, la pared de yeso y debajo de la alfombra del dormitorio. La fiscalía instó al jurado a condenar a Brent con la pena de muerte. Afirmaron que sus acciones, combinadas con sus pensamientos revelados durante la consejería, la conversación grabada con terror y sus actividades en el sitio web FetLife, donde detalló planes de secuestro y asalto, constituían un secuestro premeditado. Notablemente, solo 3 días antes de que Jingying Sang desapareciera, Brent pidió una gran bolsa de lona verde de Amazon y se la entregaron en su apartamento. El argumento de la defensa giraba en torno a la admisión de que Brent era responsable de la muerte de Yang Yingying, lo cual afirmaron claramente en su declaración de apertura. Sin embargo, argumentaron que el caso de la fiscalía no proporcionaba una imagen completa de los eventos ni del estado mental de Brent. Su objetivo era presentar una imagen más completa al jurado durante el juicio, enfatizando que la vida de Brent estaba en juego y argumentando en contra de la pena de muerte. La defensa se centró en el estado mental de Brent, instando al jurado a tenerlo en cuenta durante sus deliberaciones. Informaron al jurado que Brent estaba muy involucrado en el consumo de alcohol y Vicatán, y que estaba lidiando con pensamientos oscuros. Enfatizaron su declive académico, que abarcó desde recibir las mejores calificaciones en los primeros 3 semestres de la universidad hasta reprobar todas las materias en el cuarto. Su vida personal estaba en desorden, con su amada esposa Michelle solicitando el divorcio después de conocer a otra persona, Ryan Bella. Durante el juicio, la defensa reveló que Michelle era la única confidente de Brent cuando se mudaron a Champaña. Revelaron que Michelle le había dado a Brent un ultimátum para que dejara de beber o enfrentara su partida. En respuesta, Brent buscó asesoramiento de inmediato, motivado por la perspectiva de perder a su esposa. Durante las sesiones de consejería, admitió que el alcohol y las sustancias prohibidas tenían un impacto negativo en su vida, lo que llevó a pensamientos negativos sobre sí mismo y los demás. La defensa también mencionó la participación de Brent en una sesión de asesoramiento el 30 de marzo, que resultó en una derivación a un centro local de tratamiento de adicciones. Durante el juicio, la familia y los amigos de Brent lo describieron como una persona altamente inteligente con un futuro brillante. Sin embargo, en el transcurso de unos pocos meses, su vida cambió drásticamente y frecuentemente expresaba sentimientos de fracaso. La defensa enfatizó sus problemas de salud mental. Aunque la defensa por enfermedad mental fue finalmente retirada antes de que comenzara el juicio, la defensa hizo un apasionado llamado al jurado, implorándoles que reconocieran que el asesinato de Yang Yingying, aunque indiscutiblemente horrible, fue solo un trágico incidente en la vida de Brent, que de otro modo era brillante y prometedora.
Le pidieron al jurado que le perdonara la vida. Aunque el jurado condenó a Brent por secuestro y hacer declaraciones falsas al FBI, no pudieron llegar a una decisión unánime sobre la pena de muerte. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Jin-Ging estaba profundamente angustiada por las circunstancias que rodeaban el juicio. No solo lidiaron con la desaparición de su única hija, quien fue brutalmente agredida, violada y asesinada lejos de casa, pero la agonía continuó, ya que sus restos permanecieron sin ser descubiertos. Su madre, Leanne Ye, confrontó a Brent en una audiencia previa al juicio, exigiendo que revelara lo que había hecho con su hija. Sin embargo, Brent se negó a compartir cualquier información. Leanne Ye encontró el peso emocional de la situación abrumador y no pudo asistir al juicio de manera regular. Tras la sentencia de Brent, mientras la familia estaba de pie fuera del tribunal, Leanne Ye luchaba por mantenerse en pie sin ayuda y necesitaba la asistencia de un familiar. La brutalidad infligida a su hija y a su familia tuvo un gran costo, y el dolor era palpable. Todo lo que la familia Jin-Ging quería era encontrarla y traerla de vuelta a China. En noviembre de 2018, Brent admitió haber puesto cuerpos desmembrados en 3 bolsas de basura y haberlos arrojado al contenedor de basura fuera de su apartamento. Desafortunadamente, el contenido del contenedor de basura fue recogido y transportado a un vertedero en el condado de... La magnitud de la búsqueda hace que sea muy poco probable que sus restos sean descubiertos alguna vez. El área tiene aproximadamente 50 yardas de ancho y al menos 30 pies de basura. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El caso de Sheila Lavar, un monstruo con rasgos angelicales. Los traumas psicológicos y físicos de la infancia pueden tener consecuencias de gran alcance en la adultez. Por supuesto, no siempre resultan en que alguien se vuelva cruel y trate de hacer daño a los demás. Sin embargo, el trauma a veces puede crear un verdadero monstruo. Adrian Rain, un psicólogo criminal, cree que existen mecanismos genéticos y psicofísicos que pueden transformar a una persona en un asesino a sangre fría, lo cual discute en profundidad en su libro Anatomía de la violencia. Muchos criminales en serie a lo largo de la historia han tenido infancias verdaderamente infernales, y quizás nuestra heroína de hoy, Sheila Lavar, se pueda atribuir a ellos. Esta mujer tenía una apariencia angelical, que utilizó hábilmente para seducir a sus víctimas antes de asesinarlas brutalmente. A pesar de que el tribunal solo pudo establecer 2 de sus crímenes, los criminólogos están seguros de que hubo muchos más. Y ahora veamos esta difícil historia desde el principio para ver si Sheila Lavar nació siendo un monstruo o si se convirtió en uno como resultado de la crueldad que experimentó de niña. ¿Quién es Sheila Lavar? Sheila Lavar nació el 4 de julio de 1958 en el pequeño pueblo rural de Fort Payne, Alabama. Era la más joven de los 3 hijos de sus padres, criada junto a su hermano y su hermana Lynn. Su infancia transcurrió en una pintoresca pero bastante aislada granja rodeada de campos de maíz. El hermano mayor de Lynn recordaba a Sheila como una niña activa, inquisitiva y de mente abierta con una vena creativa. Le gustaba ser el centro de atención, tenía una voz agradable y una apariencia encantadora. Entonces, si su vida hubiera sido diferente, podría haberse convertido en una actriz o cantante famosa. En lugar de brillar en carteles luminosos, su nombre apareció en las páginas de crónicas criminales detallando la inimaginable crueldad de su padre, Manuel Bailey, el cabeza de familia, quien había sufrido de alcoholismo durante años. Aunque sería más preciso decir que su adicción fue influenciada por toda su familia. Frecuentemente se embriagaba, transformándose en una verdadera bestia que disfrutaba abusar de su esposa e hijos. Los insultaba y humillaba, los golpeaba con lo que podía encontrar, echaba a todos en medio de la noche bajo un aguacero o helada, y se encerraba en la casa. No dejamos entrar a nadie. Las madres, hijas e hijos frecuentemente tenían que pasar la noche en un establo o al aire libre en el campo. Cuando Manuel se emborrachó de nuevo y comenzó a lanzar platos y otros objetos a los miembros de su familia, la madre hizo todo lo posible para proteger a los niños. Sin embargo, una de las macetas lanzadas por su esposo golpeó a su hija menor Sia en la cabeza. Sia sufrió una conmoción cerebral severa y una cicatriz permanente en la sien, que ella cubría meticulosamente con su cabello. Sin embargo, los insultos y las golpizas no fueron lo peor que las hermanas tuvieron que soportar en la casa de sus padres. Según los recuerdos de Sheila y Lynn, Manuel las obligó a volverse íntimas desde una edad temprana. La madre puede haber estado al tanto de lo que estaba sucediendo, pero el asunto nunca se discutió.
A pesar de la pesadilla en casa, Sheila se desempeñó bastante bien en la escuela, deseaba dejar la granja lo antes posible y conquistar la gran ciudad. La chica era muy ambiciosa y decidida. Desde niña ella aspiraba a ser actriz o cantante pop. Y él tenía todo para tener carisma, una buena apariencia y una hermosa voz. Adultez. Primer matrimonio. Sheila dejó la casa de sus padres cuando tenía solo 18 años. Pero la vida adulta no fue tan placentera. No se le permitió ingresar a la universidad con un promedio bajo, y no tenía los fondos para mudarse a las grandes ciudades. Luego consiguió un trabajo como criada en uno de los hoteles, donde su hermana mayor ya estaba trabajando. Cabe destacar que Sheila tenía una figura esbelta y una apariencia atractiva. Tenía grandes ojos azules, una sonrisa encantadora y un cabello espeso y largo. Estaba rodeada de la atención de los hombres, la cual eventualmente aprendió a usar para manipular a sus pretendientes. A finales de la década de 1970, LaVar Bailey conoció a un hombre llamado Jonathan Baxter, y comenzaron una relación romántica. Jonathan no tenía aún 20 años en ese momento, pero sí tenía una hija pequeña de una relación anterior. Sin embargo, la niña no causó ningún problema, y la pareja se casó poco después. Sin embargo, este matrimonio duró solo unos pocos meses, y terminó cuando Jonathan descubrió que la joven esposa abusaba de su hija mientras él estaba fuera trabajando. Sheila se irritaba con la niña y levantaba la mano o la encerraba en un armario si empezaba a llorar o a portarse mal. Jonathan no organizó escándalos ni escuchó explicaciones. Él simplemente quiere presentar el divorcio y dejar a su esposo y sus pertenencias fuera de su casa. No quería volver a verla ni a oírla. Sheila salió con varios hombres después de su divorcio y principalmente vivió de ellos. Sin embargo, todas estas relaciones fueron efímeras, durando solo unas pocas semanas o meses, hasta que conoció a su futuro segundo esposo, Ronnie Jennings, a principios de la década de 1980. Su turbulento romance rápidamente llegó al matrimonio, y Sheila adoptó un apellido doble, Bailey Jennings. Fue una relación tóxica entre dos personas erráticas e inestables que frecuentemente engañaban, escandalizaban e incluso peleaban. No obstante, su matrimonio duró más de 3 años. En 1984, después de otra disputa familiar, Sheila pidió el divorcio a su esposo, pero él se negó. De hecho, Ronnie abandonó la relación. Solo quería enfurecer a su esposa y lograr que se enojara, y lo logró. Sheila se volvió histérica, consumiendo una gran cantidad de drogas frente a su esposo mientras bebía en exceso. Y después de este cóctel infernal se sentó detrás del volante del coche y condujo por la carretera. Sheila perdió rápidamente el conocimiento bajo la influencia de las pastillas y el alcohol, salió volando de la carretera y chocó contra un árbol a alta velocidad. Milagrosamente sobrevivió, pero con una lesión cerebral masiva. Estuvo en un coma profundo durante más de una semana, y los médicos no dieron ningún pronóstico. Cuando Sheila recuperó la conciencia y comenzó a recuperarse, fue ingresada en un hospital psiquiátrico durante varios meses. Más tarde se quejó a su hermana de que uno de los celadores la acosaba constantemente, posiblemente aprovechándose de su indefensión mientras estaba fuertemente sedada. Después de todo esto, Sheila regresó a casa con su segundo esposo, pero comenzó a comportarse de manera agresiva y amenazante hacia él. Durante otro escándalo, atacó a Ronnie y le pinchó el pecho con unas tijeras de uñas. Ronnie, temiendo por su propia vida y salud, solicitó el divorcio y abandonó apresuradamente a la mujer loca, amante rica. Cuando su segundo matrimonio terminó, la joven comenzó a buscar amor en las columnas de citas de los medios impresos, donde también colocó sus propios anuncios. Sin embargo, ningún hombre se quedó con ella por mucho tiempo porque ella prefería dominarlo todo, suprimiendo rígidamente a sus parejas tanto en la vida íntima como en la cotidiana. Pronto, una foto de una chica atractiva en la sección de citas llamó la atención de Wilfred, de 60 años, quien construyó el bar. El hombre ya había estado casado 2 veces y tenía hijos adultos y nietos de matrimonios anteriores. Se quedó viudo hace unos años y desde entonces ha vivido solo en su gran rancho en el campo. Bill era un hombre razonablemente adinerado. Tenía una oficina de quiropráctica en Epping, Nueva Hampshire, y criaba caballos en su rancho. Al mismo tiempo, se sentía solo y deseaba una mujer fuerte y poderosa. De hecho, eso fue lo que descubrió. Sheila se sintió atraída por la riqueza de su nuevo conocido y decidió que sería la unión perfecta para ella. Para confundir completamente a Bill, comenzó a enviarle cartas francas por correo postal, complementadas con sus fotos desnudas. La trampa funcionó y pronto la barra invitó a una encantadora amiga por correspondencia a su rancho. Su romance avanzó rápidamente. Un anciano es generoso con costosos regalos para una joven amante, quien se mudó con él en el verano de 1987. Esto complació enormemente al doctor,
quien ahora se aventuraba en público con una encantadora compañera que tenía la mitad de su edad y era adecuada para él como una hija. No obstante, no tenía la intención de casarse con Sheila. Sheila, sin embargo, no esperó una propuesta de matrimonio y cambió su nombre a Lavar. Bill se sorprendió por el giro de los acontecimientos, pero no objetó. Sheila comenzó a entrometerse en los asuntos de su amante anciano, eventualmente tomando control de su negocio, finanzas y disposición de propiedades. Además, Bill estaba envejeciendo y ya no podía satisfacer las necesidades íntimas de una mujer joven. Luego, según Sheila, él le permitió conocer a otros hombres, a quienes ella frecuentemente traía a su casa. Uno de los amantes habituales de Sheila, a mediados de la década de 1990, era un nacional jamaicano llamado Wayne Ennis. Era mucho más joven que Sheila y originalmente fue contratado como au pair en el rancho. Sin embargo, el joven con consentimiento construido, que probablemente fue presionado por Sheila, pronto se mudó a la casa de la propietaria. Sheila y Wayne oficializaron su relación en 1995 y la esposa lo consideró su único hombre a partir de ese momento. Pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado porque su esposa seguía viéndose con varios hombres. Wayne no estaba contento con esto y un día saltó sobre Sheila y su próximo amante, causándoles daño físico. Sheila, que se había acostumbrado a ser dominada, no tenía idea de cómo lidiar con su tercer esposo, quien se metía en peleas cada vez que se anunciaba su llegada. Eventualmente, solicitó el divorcio y pidió una orden judicial para que Elaine no se acercara a ella, acusándolo de violencia y asalto. La turbulenta vida personal de Sheila no se vio afectada por otro divorcio y continuó encontrándose con numerosos amantes, cambiándolos como guantes. Cierto. Su relación terminaba cada vez más en demandas de hombres que acusaban a Sheila no solo de crueldad, sino también de amenazar sus vidas y salud. Como resultado, ella intencionalmente atropelló a uno de sus novios con un coche y casi lo mata, mientras que a otro casi le rompe la cabeza y le rasguña la cara, dejándolo permanentemente marcado. Con el tiempo, Sheila se volvió cada vez más peligrosa para los demás. Exigía obediencia de todos los hombres y se enfurecía cuando desobedecían. Bill Barr murió de insuficiencia cardíaca en 2000, cuando tenía 74 años. Aunque los médicos y los policías no vieron un caso criminal en la muerte de un anciano, su familia creía que Sheila tenía algo que ver con ello. En su opinión, ella había estado envenenando lentamente a Bill durante años, llevándolo a la luz, a pesar de que Bill y Sheila nunca estuvieron legalmente casados. Sheila, según el testamento, se convirtió en la única heredera de toda su propiedad. Los familiares intentaron un desafío legal, pero no tuvieron éxito. Siguen convencidos de que el amante coaccionó a Bill para que escribiera los testamentos que ella deseaba en la casa de la tentación. Como se mencionó anteriormente, después de la muerte de Bill, Sheila obtuvo el control total de toda su propiedad. Ya no tenía que considerar las opiniones de nadie, podía hacer lo que le plazara con la herencia que había recibido. Ella misma describía su hogar como un lugar de seducción y placer, sin inhibiciones. Conocía a hombres en la calle, en bares y en internet. Los atraía hacia ella, y luego intentaba mantenerlos en el rancho el mayor tiempo posible. No le importaba su edad, color de piel o apariencia física. Les prometió placeres terrenales, pero luego intentó suprimirlos y someterlos a su voluntad. Sheila frecuentemente intentaba seducir a los mensajeros encontrándolos desnuda y ofreciendo un método alternativo de pago, pero no consideró el hecho de que estaba envejeciendo y ya no era tan atractiva como antes. Llegó al punto en que los mensajeros se negaban a entregar a su dirección. Los vecinos notaron que diferentes hombres visitaban el rancho La Barré con regularidad, pero algunos se iban el mismo día. Otros se retrasaban, pero solo por un corto periodo. Lo que estaba sucediendo en la casa misma solo podía ser adivinado, ya que Michael Deloge también había desaparecido. Sheila pronto decidió buscar amantes entre los hombres que estaban en desesperada necesidad de dinero para vivienda, particularmente aquellos que sufrían de adicción. Esta categoría era la más vulnerable, convirtiéndola en un objetivo fácil para la astuta mujer que se hacía pasar por una millonaria viuda y presumía de la inmensa riqueza que había heredado. En 2004, Lavar reconoció a Michael Deloge, un hombre sin hogar, en una de las calles de la ciudad. Tuvo una vida difícil y había perdido todo debido a su adicción a las drogas ilegales. Sus familiares intentaron enviarlo a una clínica de rehabilitación, pero él huyó. Y desde entonces ha estado merodeando. A Sheila le gustaba Michael y lo invitó a su casa, ofreciéndole refugio, comida y las drogas necesarias a cambio de intimidad. Al mudarse al rancho, el hombre se volvió completamente dependiente de su antiguo amante. Se rindió a todas sus demandas, temeroso de volver a estar en la calle. Pero Sheila rápidamente adquirió el gusto,
y sus deseos se volvieron cada vez más sofisticados. Ella ató, golpeó y humilló a Michael, disfrutando de ello. Intentó escapar múltiples veces, caminando docenas de millas y escondiéndose en refugios para personas sin hogar. Sin embargo, nunca fue a la policía porque temía que no le creyeran. Mientras tanto, Sheila lo localizaba cada vez y lo devolvía al rancho. En un acto de desesperación, intentó contactar a sus familiares e informarles que estaba en problemas. Sus seres queridos reaccionaron de inmediato a la inquietante noticia, pero ya era demasiado tarde. Michael DeLoach desapareció en octubre de 2005, sin dejar rastro. Cuando su familia contactó directamente a Sheila, ella confirmó que ella y Michael se habían separado. La había abandonado y su ubicación actual le era desconocida. Michael no regresó a ninguno de los lugares que había visitado anteriormente. Nadie que lo conocía lo había visto, y no había manera de contactarlo. Contactar a la policía resultó infructuoso, y la Barre quedó atrás bajo sospecha, confiando en Kenneth County. Las historias de Sheila sobre su exorbitante riqueza estaban muy exageradas, y la casa y el automóvil necesitaban ser mantenidos, así que se vio obligada a encontrar trabajo. Naturalmente, Sheila eligió una ocupación que le convenía, convirtiéndose en operadora de servicios telefónicos íntimos. Los hombres se sentían atraídos por su encantadora voz y ofrecían conocerla en persona. Entre estos hombres estaba Kenneth County, quien solo tenía 24 años en el momento en que se conocieron. El joven tenía una apariencia atractiva y era amigable y abierto. Sin embargo, tenía un coeficiente intelectual bajo, lo que lo hacía extremadamente crédulo. Este era precisamente el tipo de chico que Laura estaba buscando. Kenny era extremadamente cercano a su madre, de quien dependía completamente, pero Sheila, con la ayuda de manipulaciones astutas, logró romper esta conexión y literalmente bajar a Kenny hacia ella. Le dio una noche inolvidable de amor, y prometió que sería así todo el tiempo. El joven decidió que había conocido a la mujer de sus sueños, informó a sus familiares y se mudó a la casa de Sheila. Pero Sheila pronto reveló su verdadero rostro al chico, habiéndole preparado una verdadera sala de torturas, y cada vez que la intimidad se convertía en una brutal paliza, o peor, la piel de Kenny estaba cubierta de moretones, abrasiones, rasguños y marcas de quemaduras. Sin embargo, no pudo salir de la casa de la amante, que había sometido completamente su voluntad. Sheila le prohibió ver o comunicarse con sus seres queridos, dejando a su familia especulando sobre lo que le estaba pasando a Kenny. La primera alarma la dieron los vecinos, quienes notaron al hombre y se horrorizaron por su aspecto enfermizo. Unos días antes de su desaparición, una dependienta de una tienda local tomó una foto del joven con la cámara de su teléfono móvil, que luego se adjuntó al expediente del caso en el tribunal. La condición de Kenny parece ser deplorable en la fotografía. Estaba extremadamente delgado, con grandes moretones debajo de su ojo y mejilla, y su nariz probablemente estaba rota. A juzgar por el grado de curación, todas estas lesiones fueron infligidas en diferentes momentos, lo que implica que el hombre había sido brutalmente golpeado durante mucho tiempo. El contenido de su carrito era igualmente alarmante. Rodó 2 grandes bidones de combustible hasta la caja, que luego resultaron ser su propia cremación. Los empleados de la tienda estaban perplejos e incluso aterrorizados por la apariencia del hombre, así que decidieron denunciarlo a la policía por posible violencia doméstica. Pero esta vez, Sheila se salió con la suya, y no pudieron acusarla de nada. Kenny pronto dejó de contactar a su familia por completo, y cuando su preocupada madre llegó a la casa de Lavas, la dueña se volvió agresiva y le aconsejó que dejara a Kenny en paz. Todos los intentos posteriores fracasaron, lo que llevó a la familia de Kenneth County a presentar un informe de persona desaparecida a la policía, indicando que estaba siendo retenido a la fuerza en el rancho del campo, que incluía un crematorio doméstico y hallazgos macabros. Cuando la policía llegó a la casa de Sheila, ella afirmó que el joven ya no vivía con ella y que Kenny había huido porque su madre, de quien supuestamente tenía miedo, comenzó a hacer visitas frecuentes. Sheila proporcionó una grabación de audio como evidencia, en la que le preguntó a su amante si su propia madre lo había atacado, a lo que él respondió en voz baja que sí. Todo parecía más que extraño. Al día siguiente, un oficial que visitó a Sheila obtuvo una orden de registro para la propiedad. Sheila ya había estado en el radar de la policía, y su nombre había sido vinculado a otra misteriosa desaparición de un novio. Sin embargo, Sheila nunca había sido interrogada, y su casa y terrenos nunca habían sido registrados. Cuando llegó la policía, descubrieron que la Barre no estaba en casa, pero había varios incendios ardiendo cerca de los edificios auxiliares. Los incendios parecían extraños y estaban hechos de materiales improvisados como un colchón, piezas de muebles de madera, heno, y así sucesivamente.
Todos estaban empapados con una mezcla inflamable. Una de las hogueras contenía huesos que claramente se asemejaban a restos humanos. El escuadrón solicitó refuerzos en forma de expertos forenses e informó sobre sus hallazgos, pero eso fue solo la punta del iceberg en cuanto a lo que descubrieron después. Se encontraron rastros de sangre mal lavados casi en toda la casa. Era tanto que parecía que había habido una verdadera masacre. Resultó que la sangre era de al menos 3 personas diferentes. Los huesos humeantes en el fuego pertenecían a Kenny, quien había desaparecido, y había 2 latas de combustible vacías cerca, las mismas que el chico había comprado en la tienda local el día anterior. Pero eso no era todo. También se descubrieron en la propiedad los restos de Michael DeLoge, quien había desaparecido unos años antes, y algunos dedos de un tercer hombre que nunca fue identificado, entre otras cosas. Un gran número de objetos pertenecientes a varios hombres fueron sacados del pozo en el rancho, cuyos destinos aún no han sido determinados. La anfitriona no estaba en casa en el momento de la visita de la policía. Se dio cuenta de lo que había sucedido y huyó. Sheila hizo autostop hasta Boston, donde claramente esperaba perderse. Además, en el camino, sedujo a uno de los conductores que la recogió, y él amablemente le invitó a vivir en su casa. Sin embargo, al día siguiente, después de ver en las noticias de la televisión sobre la búsqueda de un criminal peligroso, el nuevo amante llamó a la policía y reportó que Sheila estaba ahora en su cama. Ella fue arrestada allí, durante la búsqueda y en la casa de Sheila. Otro descubrimiento aterrador fue realizado. Una caja de cintas de video en las que Michael y varios otros hombres confesaron crímenes horribles. Sin embargo, basándose en la apariencia y condición del tipo, parece que estas confesiones fueron hechas bajo tortura. Desde el arresto de Lavas, su salud mental ha suscitado numerosas preocupaciones. Sheila fue diagnosticada con un trastorno delirante y síntomas de esquizofrenia después de que el tribunal ordenara las evaluaciones necesarias. Se describió a sí misma como un ángel enviado del cielo para proteger a los niños de los violadores. La salud mental deteriorada de Sheila se convirtió en la base sobre la cual su abogado intentó construir una defensa. Se refirió a su cliente como una persona gravemente enferma e intentó demostrar que ella no era consciente de sus acciones. La causa de esto era el trauma mental y físico que había experimentado de niña. La acusada afirmó que hace muchos años, cuando estuvo involucrada en un terrible accidente que la dejó en coma, al borde de la muerte, se encontró con Dios, y la escalera le instruyó que limpiara el mundo de hombres que explotan a los niños. Los exmaridos de Sheila y algunos de sus amantes testificaron en la corte llamándola loca, inestable y extremadamente violenta. Y Wayne Ennis, el tercer esposo, afirmó que su exesposa lo persuadió repetidamente para matar al señor Lavage con el fin de apoderarse de su propiedad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la defensa por persuadir al tribunal de que Sheila estaba loca y necesitaba tratamiento, se estableció que ella era consciente de sus acciones en el momento de sus crímenes. En julio de 2008 fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos sus recursos fueron denegados. Sheila está cumpliendo su condena en Florida, en el Centro Correccional de Homestead. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre una historia que ocurrió en Inglaterra. El domingo 14 de noviembre de 2021, las cámaras de vigilancia captaron a Alexandra Morgan, de 34 años, en una gasolinera cerca de Cranbrook, Kent. Nadie la ha visto desde entonces. 4 días después, sus padres denunciaron su desaparición a la policía. La investigación reveló muchos secretos que se esperaba que permanecieran ocultos. La verdad resultó ser mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber anticipado. Alexandra Morgan, como la conocían sus amigos y familiares, era una madre soltera con 2 hijos de 4 y 11 años. Vivían en Wellesley, Cranbrook y Kent. No mantenía relaciones con los padres de sus hijos. No fue fácil para ella criarlos sola. Según algunas fuentes, Alexandra era peluquera de perros. La gente la describía como una mujer dinámica y ambiciosa que quería que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Quería una vida mejor para ellos y tomó varias medidas para lograrlo. Alexandra organizó una reunión con sus padres el 13 de noviembre de 2021. Dejó a sus 2 hijos con ellos,
alegando que se iba de vacaciones a un spa con amigos. Dijo que volvería en 3 días. Los padres de Alexandra se preocuparon el 17 de noviembre, cuando no fue a recoger a sus hijos. No respondió a ninguna llamada ni mensaje de texto. No era propio de ella. Después de varios intentos fallidos de localizar a su hija desaparecida, los padres se vieron obligados a contactar a la policía. La policía de Kent dijo que la desaparición de Alexandra Morgan era sospechosa, por lo que la investigaron como un posible delito. Al comienzo de la investigación, la policía intentó determinar a qué spa planeaba visitar Alexandria. Les dijo a sus padres que iba con amigos y la policía quería saber quiénes eran. En ese momento, los investigadores no tenían idea de lo que enfrentarían mientras buscaban a Alexandria. Mientras buscaban a la mujer, la policía obtuvo grabaciones de video de una gasolinera en Cranbrook. Ese fue el último lugar donde alguien la vio. Su Mini Cooper blanco fue la clave para determinar su ubicación. El 14 de noviembre, repostó su coche, compró algunos artículos y se fue. A primera vista, no hay nada inusual en este video. Rose Macaulay, la gerente de la gasolinera que ha sido amiga de Alexandra durante 17 años, estuvo presente cuando ella compró 10 libras de gasolina y pidió un café y un bocadillo en la mañana de su desaparición. Rose cree que nadie sabe qué le pasó o a dónde fue. Su coche no ha sido visto desde entonces, lo cual es un completo misterio. Mi amigo y yo buscamos por Hastings, pero no encontramos nada. Alex nunca se siente avergonzada, así que no creo que tenga miedo de volver a casa. Solo espero que no le haya pasado nada malo. Solo espero que esté bien y aparezca. Es muy preocupante. Alex llegó ese domingo muy bien vestida, con el rostro completamente maquillado, el cabello arreglado y ropa bonita. Estaba más arreglada de lo que la había visto antes, y llegó inusualmente temprano por la mañana. Alex parecía estar de buen humor, sonriendo mientras entrevistaba a los amigos de Alexandra. Los detectives descubrieron que en 2018 ella publicó información en las redes sociales sobre un acosador que la seguía a cada paso. En otra publicación de 2019 compartió una imagen con las palabras «Hola, acosador». Alexandra escribió: «Dejen de acosar mi página, queridos. Es bastante triste. No solo eso, sino que lo estás dejando más claro cada día, ya que ni siquiera somos amigos en Facebook. No hay nada que ver aquí, amigo, a menos que continúes. Oh, por favor, comparte tus travesuras para que todos las vean. Que tengas un hermoso día». Los investigadores ahora estaban averiguando si estos mensajes tenían algo que ver con su desaparición. Según un portavoz de la policía, la falta de contacto de Alexandra con su familia es completamente fuera de su carácter, y el caso ahora se está investigando como un posible asesinato. Mientras llevamos a cabo nuestra investigación, insto a cualquier persona que haya visto a Alexandra o su Mini Cooper blanco con techo negro a que se ponga en contacto con nosotros. Si cree que vio a Alexandria o algo sospechoso pero no está seguro, por favor, llame y háganoslo saber. Alexandra fue descrita como una mujer delgada con cabello castaño hasta los hombros y una altura de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas. La última vez que fue vista, llevaba un abrigo acolchado verde hasta las rodillas, una blusa negra, jeans azules rasgados, botas negras hasta la rodilla y un collar de plata. Las personas pueden desaparecer sin dejar ningún rastro ni pista para la policía. Muchos casos de personas desaparecidas permanecen sin resolver, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Alexandra Morgan dejó un rastro digital que eventualmente llevó a la policía a descubrir lo que le sucedió. Además, reveló información impactante. Alexandra esperaba mejorar su situación financiera. Para lograrlo, comenzó a trabajar como escort y anunció sus servicios en Internet. Sin embargo, su familia y amigos no lo sabían. Las mujeres que trabajan como escorts están entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos, incluida la policía, son conscientes de esto. Nunca saben quién será su próximo cliente. Una persona común, que por cualquier razón ha decidido pagar por tales servicios, o un maníaco en busca de una víctima. Los investigadores descubrieron que Alexandra había programado una reunión con su cliente habitual antes de su desaparición. Arrestaron a este hombre. Al mismo tiempo, la declaración del representante de la policía dejó claro que Alexandra había muerto. Según un portavoz de la policía de Kent, los detectives de la Dirección de Delitos Graves de Kent y Essex están investigando la desaparición de una mujer de Sissinghurst y arrestaron a un hombre el jueves 25 de noviembre de 2021. Un hombre de 40 años, de Leonards-on-Sea, ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato. Los oficiales de la policía de Kent
Con la asistencia de la policía de Sussex, están realizando búsquedas en 3 lugares en Hastings y Leonardsonsea, como parte de sus esfuerzos para localizar a Alexandria. Los residentes pueden esperar una mayor presencia policial en la zona mientras continúan las investigaciones. Arrestaron a Mark Brown. Era un trabajador de la construcción que se casó y tuvo un hijo. Su familia no sabía que él llevaba una doble vida antes de que ella desapareciera. Alexandra lo había conocido varias veces. Según la policía de Sussex, él tiene la intención de comprarle un Mini Cooper. Su primer encuentro ocurrió el 8 de junio de 2021, después de que Brown la descubriera en un sitio web para adultos. Ocurrió en su casa en Sissinghurst, cerca de Cranbrook St. Todo salió bien en ese momento, y se vieron ocasionalmente el 21 de junio. Casi 2 semanas después se volvieron a encontrar. Alexandra fue a una pequeña granja de puentes cerca de Hastings, Kent, que Brown alquilaba para reuniones con mujeres y otros propósitos. Durante agosto y septiembre, se encontraron 7 veces más, y Alexandra no tenía idea de que se estaba metiendo más en una trampa. El 23 de octubre de 2021, Brown le envió un mensaje de texto para ver si estaba interesada en una transacción comercial sin riesgos que él estaba ofreciendo. La propuesta era de 100.000 libras por 3 a 5 días en un hotel, donde él guardaría una nueva identificación, un coche directo y dinero para las compras. Todo lo que necesitaba que ella hiciera era salir a fumar, conseguir algo de dinero y comprar algunas cosas. Esto es un testimonio de su carácter. Las búsquedas en línea de Alexandria tras esta propuesta demostraron su deseo de mejorar la vida de sus hijos. Una de las búsquedas fue sobre el depósito mínimo para una casa en 2021. Una variedad de otras búsquedas revelaron el deseo de Alexandra de iniciar nuevos negocios con el dinero que ganaría. Entre las búsquedas en Internet estaban: ¿cuánto se puede ganar dirigiendo una tienda de camas solares en el Reino Unido? ¿Cuánto impuesto pagaría sobre $100.000 con 0 centavos? Alexandra les dijo a sus padres que iba al spa con sus amigas, pero en realidad iba a encontrarse con Mark Brown en la granja. Ella salió de la casa el 14 de noviembre, y las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraron comprando gasolina en Cranbrook a las 7:20 am. Llegó a Little Bridge Farm alrededor de las 8 am. 3 días después, el 17 de noviembre, Brown trasladó el coche de Alexandra a su casa en Hurst Lane en St. Leonards, habiendo reemplazado previamente su matrícula con una falsa. La madre de Alexandra contactó a la policía el 18 de noviembre después de que su hija no recogiera a los niños y dejara de responder llamadas y mensajes de texto. El 23 de noviembre, la policía descubrió grabaciones de CCTV que mostraban el coche de Alexandra, siguiendo al Jaguar de Brown por el camino hacia Little Bridge Farm. La policía de Kent bloqueó el acceso a la granja y comenzó a interrogar a Brown. Admitió que se había reunido con Alexandra. Sin embargo, afirmó que ella se fue después de 45 minutos. Él declaró que la policía podría tomar sus huellas dactilares y una muestra de ADN 2 días después, el 25 de noviembre. Arrestaron a Brown, el principal sospechoso en el caso de Alexandra Morgan. Pero antes de continuar y antes de contarles qué le sucedió, volvamos a cuando Alexandra no tenía idea de que Mark Brown existía. Lee tenía 33 años y era madre de 3 hijos, pero no tenía la custodia de sus hijos. Lea era una amante de los animales que cuidaba de un caballo, 3 cabras, 2 perros, un mastín llamado Duke y una pomerania llamada Lady. El 25 de marzo de 2018, Mark Brown contactó a Leah a través de un sitio web de acompañantes donde ella anunciaba sus servicios. Brown y Alexandra Morgan se conocieron en el mismo sitio web. Unos años después, a finales de 2018, Brown y Ware habían comenzado a salir y alquilar un apartamento juntos. Cuando su contrato de arrendamiento expiró 6 meses después, se mudó al patio de Brown en Little Bridge Farm y vivió en un contenedor de envío. Brown comparó su relación con una montaña rusa. Resulta que Leah llevaba un estilo de vida caótico. Era una beneficiaria que recibía pagos semanales en su cuenta, los cuales Brown retiraba frecuentemente para ella. Tenía antecedentes de consumo de drogas ilegales y problemas de salud mental. Sin embargo, muchas personas afirmaron que ella estaba trabajando arduamente para obtener la custodia de sus hijos, mientras describía a su hija. La madre de Leah afirmó que ella era un ángel. Añadió que, aunque Leah nunca había disfrutado de la escuela, siempre había preferido a sus animales. Brown y Ware tuvieron una relación de 3 años antes de que ella desapareciera sin dejar rastro en mayo de 2021. Leah pasó la noche del 5 de mayo. En las primeras horas del 6 de mayo estaba con un amigo y convicto traficante de drogas, Jack Tyler.
Tomaron las sustancias juntos. Esa noche tuvieron una relación íntima. Esta fue la última vez que alguien vio a Leah. Su última llamada saliente fue el 7 de mayo a las 8:45 a.m. La policía creyó que murió ese día. 2 semanas después, Mark Brown regresó al sitio web y conoció a Leah el 8 de junio de 2021. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Alexandria conoció a Brown por primera vez en su casa. La reunión fue bien. Ella consideraba a Brown como un hombre razonable y generoso. Pero Alexandria no tenía idea de que solo un mes antes, otra mujer en una relación con Brown había desaparecido sin dejar rastro. Durante la investigación, los detectives descubrieron mensajes extremadamente reveladores enviados por Brown. Se los envió a su novia de la escuela secundaria 5 días después de conocer a Alexandra Morgan. Sin embargo, los mensajes no eran sobre Alexandria. Estaban hablando de Lee. Esto es lo que dijeron. Tendré mucho cuidado con cómo lo digo. Volvió a suceder, no hace mucho, mientras deshacía de algo. Es una tarea extremadamente desagradable. Un viejo barril de aceite, 5 litros de diésel, y no queda mucho. Se calienta extremadamente y brilla casi blanco. Mi corazón, mente y alma están pesados con las consecuencias de mis acciones. Soy un psicópata con conciencia. Es una broma en realidad. Así los investigadores comenzaron a sospechar de la muerte de Alexandra Morgan, y más aterrador aún, que ella no era la única víctima de Mark Brown. Un portavoz del equipo de delitos graves de la policía de Sussex declaró que, a pesar de las extensas investigaciones, no hemos encontrado a Leah ni su cuerpo y estamos pidiendo la ayuda del público para localizarla o cualquier cosa relacionada con su desaparición. Después de que Brown fue arrestado el 25 de noviembre de 2021, la policía registró su granja. Descubrieron un barril dentro del cual alguien había quemado algo recientemente. Los expertos examinaron su contenido y descubrieron restos óseos y dentales. El examen de laboratorio confirmó que estos eran los restos de Alexandra Morgan. En una declaración conjunta, Neil Kimber de la policía de Kent y Andy Wolstenholme de la policía de Sussex dijeron: «Nuestros pensamientos están con las familias de Alexandra y Leah durante este difícil momento. Aunque hemos localizado los restos de Alexandra, aún no hemos encontrado a Leah, y nuestras investigaciones están en curso. Instamos a cualquier persona que tenga información sobre Leah o Alexandra a que se comunique con nosotros de inmediato». Leah es descrita por la policía como una mujer blanca delgada, que mide 5 pies y 6 pulgadas de altura, con cabello negro, muy largo y ojos azules. Se sospechaba que tenía tatuajes de un dragón en su pierna derecha, escritura china en su cadera derecha, y una hada sentada sobre una flor encima del nombre Ryan en su pierna derecha. La búsqueda en Brown's Farm duró aproximadamente un mes, concluyendo el 7 de enero de 2022. La policía descubrió los huesos de un pomerania en el estanque, junto con un peso atado a su collar. Los investigadores creían que era el perro de Leah, que Brown abandonó cruelmente tras la muerte de Leah. Aunque la policía no pudo localizar los restos de Leah Ware, Brown fue acusado de su muerte el 1 de febrero de 2022. Anteriormente, lo habían acusado del asesinato de Alexandra Morgan. A lo largo del interrogatorio, Brown negó los cargos en su contra. Sin embargo, cuando le informaron sobre las pruebas que mostraban que había quemado el cuerpo de Alexandra Morgan, admitió su muerte. Sin embargo, Brown insistió en que Alexandria había muerto como resultado de un accidente. El juicio de Mark Brown comenzó el 17 de octubre de 2022. Durante el juicio, surgieron nuevos detalles sobre estos dos casos. El jurado descubrió que Brown retiraba dinero de la cuenta bancaria de Leah Ware de manera regular tras su desaparición. Tras la desaparición de Leah el 7 de mayo de 2021, Brown recogió su medicación recetada y retiró dinero de un cajero automático cada semana, utilizando su nueva tarjeta bancaria. Entregaron la tarjeta a la dirección de su hermana Cheryl. Luego colocaría el escondite y la medicación en un remolque para caballos que pertenecía a su mascota. El abogado de la acusación de Bertie, Duncan Atkinson, detalló varias veces en las semanas siguientes a la desaparición de Leah Ware cómo Brown tomó 200 libras de su cuenta, el máximo permitido en una transacción. Esto resultó en que el saldo de Leah cayera de más de 2.000 libras a 45 libras. En julio de 2021, los jurados fueron informados de que Brown retiró 200 libras de la cuenta de Leah 2 veces poco después de transferir 200 libras a su propia cuenta. Cuando le preguntaron por qué hizo esto, explicó que probablemente usó sus 200 libras y luego las reemplazó. En ese momento, alguien me debía 430 libras,
así que lo más probable es que me las devolvieron. Atkinson afirmó que los retiros de la cuenta de Leah no tenían nada que ver con ella y todo que ver contigo. ¿Es esto una coincidencia? Murió después de recibir su nueva tarjeta bancaria. Brown respondió: no estoy seguro de a qué te refieres porque, hasta donde yo sé, ella no está muerta. Atkinson pregunta si estamos huyendo, señora. ¿Dónde está el dinero, eh? ¿Sabías que Leah estaba en una situación donde el dinero no la ayudaría? Brown respondió: no estoy seguro de en qué planeta vives. Leah deseaba que Brown dejara a su esposa por ella. Esto fue declarado por una de sus amigas durante el testimonio en el juicio. Quizás influyó en la decisión de Brown de cometer el crimen. Durante el juicio por la muerte de Alexandra Morgan, Brown declaró que su muerte fue accidental. Afirmó que Alexandra resbaló y cayó sobre una herramienta, lesionándose la cabeza en el taller que alquiló en Little Bridge Farm. Afirmó que corrió hacia ella y descubrió que había mucha sangre. Como resultado, agarró una toalla e intentó detener la hemorragia de su cabeza. Cuando movió su cabeza para colocar la toalla debajo, había más sangre. El fiscal Duncan Atkinson objetó, afirmando que cuando la vio por primera vez, ella se había desplomado sobre su espalda. Ya hay mucha sangre en su cabeza. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, está claro que está herida, necesita ayuda y requiere un médico. Eso es absolutamente obvio. Brown respondió: sí, pero estaba en pánico, y lo primero que hice fue agarrar una toalla para ayudar a detener la hemorragia. Ella ya se había ido en ese momento. Y lo hizo una prioridad, realizar la RCP porque no podía encontrar un pulso. No llamé a una ambulancia porque mi primera prioridad era detener la hemorragia y luego verificar el pulso. No tiene sentido llamar a una ambulancia. Si no llegara a tiempo, la primera prioridad es detener la hemorragia. Brown declaró que estaba seguro de que Alexandra Morgan había muerto después de realizarle RCP y sostener un espejo frente a su boca y nariz para comprobar si respiraba. En los 5 minutos siguientes, usó sudaderas para evitar que la sangre fluyera por debajo de la puerta del taller, salió a vomitar y tomó su teléfono del coche o del bolsillo de la chaqueta para llamar a los servicios de emergencia. Luego decidió encubrirlo, diciendo que envolvió a Alex en un saco de dormir y le puso una toalla alrededor de la cabeza para evitar que saliera más sangre. Tenía a una escort muerta en el suelo de mi taller. ¿Cómo se vería? ¿Cómo podría probar que tuvo un accidente? Fue una tontería. Fue el peor error que había cometido en mi vida. Brown luego decidió deshacerse del cuerpo de Alexander con un incinerador que había construido con un viejo tambor de aceite a principios de ese año y que usaba regularmente para quemar desechos. Dijo que había oído leyendas urbanas sobre personas quemando cuerpos, y no quería que nadie encontrara un cuerpo tirado en algún lugar. Así, Brown afirmó que no tenía nada que ver con la desaparición de Lee y creía que ella seguía viva. La muerte de Alexandra supuestamente fue accidental. Sin embargo, durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio del jefe de Brown, Alan Downs. El hombre afirmó que Brown le advirtió que la policía podría ir a buscarlo y arrestarlo. La conversación tuvo lugar el 24 de noviembre. Cuando Downs preguntó por qué la policía podría arrestarlo, Brown dijo que era un doble asesinato, y este fue un punto crítico. Con esta respuesta, Brown insinuó que Lee había muerto y que Alexandra Morgan no había muerto en un accidente. Sin embargo, Brown negó haber utilizado tal lenguaje. Él respondió: no, dije que me iba a ir por 25 años. No estoy seguro de dónde sacó el doble. Dije que sería arrestado por un asesinato. No dije doble. Cuando le preguntaron a quién había matado, Atkinson respondió: ¿quién? La respuesta debería haber sido nadie. Brown respondió: la respuesta debería haber sido sí. Pero eso no era lo que esperaba que sucediera. No puedo probar que no maté a Alex, y no esperaba que nadie me creyera. Por eso hice lo que hice. Ambas eran madres e hijas, entre otras cosas, para sus familias y amigos, y murieron en las circunstancias más trágicas. Ambas cayeron en las garras de un maníaco. Abandonaron a los niños y arruinaron a las familias. A lo largo del juicio por asesinato en el Tribunal de la Corona de Hobb, los jurados conocieron las vidas de Leah Ware y Alex Morgan, incluyendo su crianza, hijos y relaciones, trabajo y pasiones. Los jurados también escucharon intentos de cambiar sus nombres de marrón a como lo expresó el fiscal negro, creando una imagen falsa de las mujeres. La gente debería recordar a Lee y Alex Morgan por sonreír y disfrutar de la vida. Ambos merecen ser recordados por sus seres queridos por sus muchas cualidades. El 1 de diciembre de 2022, un jurado de 10 hombres y 2 mujeres condenó a Brown, de 41 años, en todos los cargos. El juez Nicholas Hilliard declaró que este es claramente un caso grave, con consecuencias devastadoras para las familias de las víctimas. Declaró que el tribunal condenaría a Brown a cadena perpetua, y tendría que decidir sobre el mínimo de la pena de prisión o si alguna vez sería elegible para la libertad condicional. El juez también declaró que si Brown decidía revelar lo que hizo con el cuerpo de Leah Ware, lo consideraría durante la sentencia. Sin embargo, Brown dejó pasar esta oportunidad,
Antes de que el juez dictara su sentencia, Rebecca Martin, la madre de Leah Ware, pronunció una declaración de impacto de la víctima. Ella afirmó que Brown está continuando su tortura sádica en nuestras vidas familiares al negarse a contarnos lo que le sucedió. Ella murió porque Mark Brown buscó satisfacer sus deseos depravados. Dominaba y manipulaba cada aspecto de su existencia. Cuando se cansó, la desechó como si fuera una basura. El tribunal también escuchó a los padres de Alex Morgan, quienes la describieron como brillante, enérgica y decidida a tener éxito. Enfrentó desafíos, pero los estaba superando y miraba hacia el futuro con sus 2 hijos, a quienes adoraba. El 13 de enero de 2023. El tribunal condenó a Mark Brown a 2 cadenas perpetuas. Será elegible para libertad condicional en 49 años. El juez Hilliard, quien condenó a Brown en su ausencia después de que se negara a comparecer en la corte, declaró: «Ninguna sentencia que imponga es una medida de las vidas perdidas. Nada puede corregir lo que el acusado ha hecho. Eso no es posible. Su conciencia no se ve afectada por lo que ha hecho». Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La fecha era martes, 29 de mayo de 2012. Michelle Mogby se despertó a las 5 a.m. para llegar a tiempo al trabajo. Michelle, empleada de Thermo Fisher Scientific durante 16 años, trabajaba en un parque industrial cerca de Florence, Kentucky. Era muy querida y proporcionaba una presencia positiva en el lugar de trabajo. Michelle conoció a su esposo, Dan Mogby, en Thermo Fisher Scientific. Él también trabajó allí. Michelle y Dan tenían 2 hijas pequeñas, Madeline y Carly. Disfrutan pasar tiempo con ellas, así como con sus familias y amigos. Michelle llegó al trabajo a las 5:53 a.m. del 29 de mayo, mientras que Dan tenía el día libre. Michelle trabajaba como representante de logística y se encargaba de la nómina. Michelle procesaba la nómina cada 2 semanas, los lunes. Ella comenzaría a trabajar a las 6 a.m. todos los lunes, para poder llegar a la oficina central en Pittsburgh a las 8 a.m. En los días en que no recibía un cheque de pago, comenzaba a trabajar alrededor de las 7 a.m. Ese día, 29 de mayo, era un martes y Michelle generalmente comienza a trabajar a las 7 a.m. los martes, pero el día anterior, el lunes 28 de mayo, era el Día de los Caídos, así que fue a trabajar temprano el martes para recibir su cheque a tiempo. Aproximadamente 1 hora después de que Michelle llegó al trabajo, el gerente de operaciones fue al piso donde estaba ubicada su oficina. Michelle seguía ausente. Se sorprendió porque se suponía que ella estaba llenando unos formularios, pero lo atribuyó a un retraso. Decidió regresar en 20 minutos y fue a preparar café. Pero apenas había llegado cuando el conserje, David Dooley, lo llamó. Parecía sorprendido y afirmó que vio manchas rojas en la alfombra fuera de la oficina de Michelle. David estaba aterrorizado y dijo que no tenía idea de dónde venían las manchas porque había estado limpiando esa mañana. El gerente de operaciones intentó abrir la puerta, pero la oficina estaba cerrada con llave. Decidió buscar a Michelle y ver si necesitaba ayuda. La búsqueda no fue larga. Encontró a Michelle tumbada boca abajo en la esquina de su oficina. Había sido severamente golpeada, con las manos atadas detrás de la espalda y amordazada. Llevaba una bolsa de plástico sobre la cabeza. Había numerosas salpicaduras de sangre y un rastro de sangre que conectaba su oficina con el lugar donde se descubrió su cuerpo. Su cuerpo fue descubierto a 40 pies de su oficina y, a juzgar por el rastro de sangre, parecía que la habían arrastrado todo el camino. Michelle había sido brutalmente asesinada. El gerente de operaciones marcó inmediatamente el 911. Según la policía, no se cree que Michelle haya entrado a la oficina esa mañana. Fue asesinada antes de que pudiera recuperar sus llaves. El asesino intentó entrar en la oficina. La cerradura mostraba signos de haber sido forzada. La autopsia reveló que tenía al menos 4 golpes en la cabeza con un objeto pesado, un brazo fracturado y numerosas contusiones. El patólogo forense que realizó la autopsia declaró que Michelle no murió de inmediato, sufrió una fractura de cráneo, daño cerebral y cortes extensos en los brazos y las piernas. Testificó que el patrón de las heridas en su cabeza corresponde al dispensador de cinta. Michelle, según el médico, fue golpeada en la espalda y se desplomó después del primer golpe. Ella golpeó la esquina de la pared y sufrió una contusión hepática. Michelle probablemente perdió el conocimiento en ese momento. El asesino luego agarró su brazo derecho e intentó arrastrarla a un área menos concurrida. Y fue entonces cuando el miembro se fracturó. Sin embargo, aún quedaban preguntas. ¿Por qué nadie oyó su grito? ¿Por qué estaban atados sus dedos de las manos y de los pies? ¿Y por qué no llevaba zapatos? La policía llegó a la casa de Mark B.
y llevó a Dan a la estación. Como cónyuge, él era el principal sospechoso. Tenía una coartada cuestionable, afirmando que estaba dormido en el momento alegado del asesinato. Sin embargo, nadie pudo corroborar sus palabras. Para librarse de la sospecha, los investigadores sugirieron que Dan se sometiera a una prueba de polígrafo. La prueba reveló que Dan probablemente no estuvo involucrado en el incidente. La investigación reveló que había 13 empleados presentes en el momento del crimen. Según el gerente de la empresa, la oficina y el almacén estaban fuertemente custodiados, y solo aquellos con un pase específico podían entrar. Sin embargo, debido a que faltaban las grabaciones de CCTV dentro del edificio, el círculo de sospechosos se redujo, y solo los empleados de ese piso, supervisores y limpiadores, tenían acceso al departamento de contabilidad. Ahora tenían que registrar las oficinas, almacenes y vehículos de los sospechosos. El caso es que el perpetrador o cambió de ropa y la escondió en algún lugar del coche o del edificio, o huyó inmediatamente después del asesinato y destruyó las pruebas. Los detectives examinaron las grabaciones de vigilancia del estacionamiento. Solo un camión salió del estacionamiento esa mañana, alrededor de las 6:31 am, pero regresó a las 7 am de manera bastante sospechosa. El camión pertenecía a David Dooley. Trabajaba como conserje para Thermo Fisher. Su esposa también trabajaba como conserje. La pareja fue interrogada por separado. David fue muy persuasivo. Según su versión, se quedó dormido porque había pasado la noche cuidando de su esposa, quien había sido envenenada por algo, y habían pasado la mayor parte de la noche despiertos. Tenía la intención de tomarse la noche libre para cuidar de su esposa, pero ella lo convenció de trabajar el turno y le prometió avisarle si se sentía mal. David llegó al trabajo alrededor de las 6 am. Solo tuve tiempo de limpiar el almacén y vaciar los cubos de basura en las oficinas. Luego llamó a su esposa, Janet, para ver cómo se sentía. Pero ella no contestó. Tenía miedo de que se hubiera desmayado. David se subió inmediatamente a su coche y condujo a casa. Regresó al trabajo y encontró las mismas manchas rojas en la alfombra. El detective Bruce McVeigh, de la oficina del sheriff del condado de Boone, quien estaba trabajando en el caso, escuchó la historia de David y se sorprendió por las zapatillas impecables del sospechoso. Todos los conserjes llevaban zapatos especiales con manchas de detergente y suelas desgastadas. David estaba vestido de manera ordenada ese día, con zapatillas limpias. David Dooley y sus compañeros de trabajo también expresaron preocupaciones sobre su apariencia. Además, afirmó haber vaciado los cubos de basura de la oficina. Aún así, estaban llenos esa mañana. Joe Sigert, un empleado del almacén, dijo que vio al sospechoso no muy lejos de la oficina de Michelle, y vio a David salir del trabajo alrededor de la 1:30 am. Parecía asustado o deprimido. Afirmó que el historial criminal del sospechoso por robo y posesión de un arma de fuego en 1996 empeoró aún más la situación. El testimonio del cónyuge de Janet David fue menos detallado. Según ella, David salió a trabajar esa mañana y no regresó hasta después del almuerzo. Luego recordó que su esposo llegó a casa alrededor de las 6:40 am. Se había rasgado los pantalones en el trabajo, se cambió rápidamente de ropa y volvió a entrar. David fue llamado de nuevo para ser interrogado, pero se mantuvo firme. No había pantalones rasgados. Quizás el cónyuge estaba confundido acerca de algo. Ella estaba imaginando cosas debido a su condición. El testimonio de David hizo que Janet dudara de su memoria. Ella afirmó que tenía problemas auditivos severos y no había oído llegar a David a casa. Tenía fiebre alta ese día. Sin embargo, cuando despertó, descubrió unos pantalones sucios y rasgados colgando de la silla. Por eso asumió que su esposo había llegado para cambiarse de ropa. El testimonio de Janet no era el más fiable. Ella había sido inconsistente por la mañana debido a la deshidratación y la fiebre. Era sospechoso que el testimonio de la pareja no coincidiera, pero no tenían motivos. Michelle era la jefa de recursos humanos, así que conocía muchos secretos de los empleados. Sin embargo, otros empleados del departamento de contabilidad informaron que Janet y Michelle se llevaban bien. Sin embargo, los detectives determinaron que aún había un motivo. Según su versión, Michelle se suponía que debía hacer la nómina y el papeleo por la mañana. David intentó entrar en su oficina temprano en la mañana, sabiendo que Michelle normalmente llega a las 7 am el martes. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba planeado. Michelle llegó al trabajo a las 5:53 am y vio a David intentando forzar la cerradura de su oficina. No podía dejarla ir, así que cometió el asesinato.
Michelle era arrogante y tenía un carácter explosivo, lo que podría haber exacerbado la situación. David descubrió las manchas muy rojas, y él fue el único que salió del trabajo esa mañana. El arma del crimen nunca fue encontrada, pero él pudo deshacerse de la evidencia. David y su esposa Janet trabajaban en turnos diferentes, pero él falsificó firmas en las hojas de tiempo y puso horas ficticias para ella, resultando en el doble del pago que deberían haber recibido. El detective asumió que Michelle lo había atrapado falsificando documentos. Tenía la intención de colocarlos en su escritorio, pero el plan fracasó. Los investigadores sabían que él era culpable, pero solo había pruebas circunstanciales. David fue acusado de asesinato, secuestro y manipulación de pruebas. Durante el juicio, el jurado descubrió que no se encontró ningún arma del crimen, ropa ensangrentada ni huellas dactilares, solo tenían el extraño comportamiento y apariencia del acusado. Se le exigía usar botas especiales con punta de acero mientras estaba de servicio. Esa mañana, sin embargo, regresó a casa con zapatillas blancas nuevas y ropa limpia. Además, él fue quien descubrió las manchas de sangre y cambió su historia varias veces. El jurado condenó a David Dooley, de 45 años, por asesinato y manipulación de pruebas físicas. El jurado deliberó durante más de 6 horas antes de condenar a David por asesinato y manipulación de pruebas. Fue condenado a cadena perpetua más 5 años por manipulación de pruebas. En la audiencia de sentencia, David declaró que había sido víctima de un juicio injusto. Es completamente injusto cómo me han tratado. No me dieron suficiente tiempo para defenderme adecuadamente. También me siento engañado. Solo sé que no maté a Michelle Mogby. Me mantengo firme en ello y seguiré luchando. El veredicto de culpabilidad fue efímero. Se ha ordenado un nuevo juicio. En 2016, solo 2 años después del juicio de David, un asistente legal en la oficina de la fiscal del Commonwealth del condado de Boone, Linda Talley Smith, descargó 12 gigabytes de información de los servidores de la oficina del fiscal del Commonwealth en una memoria USB. Linda fue la fiscal principal en el caso de David, y la memoria USB fue entregada a la oficina del fiscal general de Kentucky. Esa memoria USB llevó al descubrimiento de grabaciones de vigilancia que no se habían compartido previamente con la defensa. Solo 10 horas antes de que Michelle fuera asesinada, una persona no identificada intentó entrar en el edificio donde ella trabajaba. Además, la memoria USB reveló información adicional. Hubo alegaciones de que el detective principal del caso, Bruce McVeigh, de la oficina del sheriff del condado de Boone, pudo haber mentido durante el juicio de David. Se retiró y se completó la investigación interna sobre las acusaciones. Se reveló que Bruce y Linda estaban teniendo una aventura, pero ellos afirmaron que comenzó después de que terminó el juicio. Un juez dictaminó que el video de vigilancia era una prueba crucial que había sido retenida de la defensa. Así, se ordenó un nuevo juicio. La acusación se basó en las mismas pruebas que en el primer juicio. La defensa siguió una estrategia ligeramente diferente. En el segundo juicio de David, enfatizaron que el caso en su contra era puramente circunstancial y que cualquier otra persona podría haber asesinado a Michelle. Le dijeron al jurado que debían investigar la posibilidad de que Dan estuviera involucrado. Estaba motivado por el dinero. La defensa afirmó que Dan contrató a alguien para matar a Michelle. Después de que Michelle murió, Dan recibió más de $700,000 con 0 centavos en seguros de vida y retiró $400,000 con 0 centavos en efectivo. La defensa lo interrogó sobre un pago específico. Dan le dio a Chris Black un cheque de $10,000 con 0 centavos. Chris era amigo de Dan. También trabajaba para Thermo Fisher Scientific. El cheque le fue dado unos meses después de que Michelle muriera. La defensa le preguntó a Dan por qué. Le dio a Chris un cheque de $10,000 con 0 centavos y dijo que no podía recordar. El abogado de Dan McVeigh argumentó que gastó todo el dinero en los niños y el cheque. Estaba demasiado devastado para recordar algunos de los detalles. El trabajador del almacén Joe Sager también testificó durante el nuevo juicio de David Dooley. Siegert había estado con Thermo Fisher Scientific durante más de 30 años y conocía a todos los empleados. Según él, llegó al trabajo a las 4:50 a.m. y había mucho movimiento en el almacén debido al día libre. Además, era fin de mes. Joe Siegert tenía las llaves del almacén y era quien llegaba temprano cada mañana para abrir las puertas. Durante un tiempo, se mantuvo al margen y ayudó con la descarga de camiones. Y a las 5:30 a.m. llevó la documentación a la oficina. Michelle aún no estaba presente.
No vio a David Dooley, lo cual era inusual dado que David normalmente estaba limpiando el almacén o las oficinas a esa hora. Joe vio a Michelle alrededor de las 5:53 a.m. Ella acababa de llegar al trabajo, tomó las hojas de horas del mostrador y entró a la oficina. Él fue la última persona que la vio con vida. Joe se encontró con David Dooley justo antes de las 7 a.m. Se sentó en la parte trasera del almacén, llorando y temblando. Luego, alrededor de las 7 a.m., David se excusó y se fue a casa a cambiarse de ropa. Joe, el testigo principal, dio un testimonio inexacto con algunos errores de tiempo. No obstante, fue admisible. Según Joe, Michelle pudo haber sido una mujer agradable en la vida real después del asesinato, ya que fue varios años después. Sin embargo, en el trabajo, ella y su esposo frecuentemente no mostraban respeto a los empleados. Joe admitió que a muchos empleados no les gustaba la pareja. Expertos en ADN de un laboratorio criminal independiente compararon el ADN masculino encontrado en los objetos de la escena del crimen con el ADN de Dan David. Un experto testificó que el perfil de ADN de Dan no podía ser excluido de la camiseta de Michelle como un contribuyente significativo. El perfil de ADN de David no podía ser ignorado como un contribuyente menor. Testificó que 1 de cada 7 hombres caucásicos americanos no podía ser excluido debido a sus características similares. La defensa también le dijo al jurado que había mucha sangre en la oficina, pero no se encontró ninguna en la camioneta de David. La defensa argumentó que había muchas otras personas que tenían la oportunidad y la motivación para matar a Michelle. Afirmaron que el problema era que no fueron investigados a fondo. Dan Mogby también estaba presente. Estaba siendo interrogado como sospechoso. Dan era el gerente del departamento. Podría haberle dado acceso al almacén a cualquiera. Se descubrieron hachas sospechosas en su coche, que supuestamente había comprado en una venta, pero nunca pudo explicar por qué gastó todo el dinero que recibió de la compañía de seguros. Sin embargo, por alguna razón, aún no pudo pagar el memorial de Michelle y siguió endeudado por los servicios funerarios. Además, antes del incidente, la pareja debía $70,000 con 0 centavos. Dan me aseguró que no sabía nada al respecto y que su esposa se encargaba de las finanzas. 2 semanas antes del asesinato, compró una computadora e instaló un programa para eliminar y cifrar archivos. Alrededor de las 8:09 a.m. los investigadores descubrieron a Dan ejecutando el programa. Recibió una llamada de empleados de Thermo Fisher Scientific. Su coartada no pudo ser confirmada, porque los niños estaban pasando la noche en casa de sus padres, y se desconocía quién intentó entrar en el edificio 10 horas antes del incidente. Finalmente, la abogada defensora Diana Dennison enfatiza al jurado que el estándar para el juicio no es si David podría haber cometido el crimen, probablemente lo hizo, o podría haberlo hecho a través de un proceso de eliminación. En cambio, enfatizó que el criterio clave es la duda razonable, que ella cree que la Fiscalía no logró demostrar. Dennis argumentó que las pruebas presentadas no establecieron un vínculo entre las muertes de David y Michelle, y por lo tanto debería ser declarado no culpable. La Fiscalía, encabezada por el fiscal general adjunto John Heck, contraargumentó durante los alegatos finales. Heck argumentó que, a pesar de la naturaleza circunstancial del caso, la acumulación de diversas piezas de evidencia forma un caso convincente, y instó al jurado a considerar toda la evidencia al emitir su veredicto. A pesar de los argumentos de la defensa, David fue declarado culpable por segunda vez y condenado a 38 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En una típica noche de domingo en Dallas, Texas, una joven llamada Zoe Hastings desapareció en su camino a la clase de la iglesia. Su desaparición provocó una inquietante investigación y juicio. Zoe Hastings nació el 21 de noviembre de 1996, de Jim y Cheryl Hastings. Así que era una excelente hermana mayor, pasando mucho tiempo con su hermano y hermanas menores. Los padres de Zoe Hastings la describieron como alguien que se proponía diariamente a hacer felices a los demás. Era extremadamente talentosa en la primavera de 2014. Zoe Hastings se graduó de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Sus intereses se centraban en las artes visuales y el teatro. Mientras estudiaba allí, incursionó en la actuación y el diseño de vestuario. También estaba muy orgulloso de su trabajo como socorrista en la piscina.
y al final del verano, la habían promovido a supervisora. Zoe Hastings también era graduada del Seminario Teológico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estaba profundamente comprometida con su fe. Consideró una oferta de 6 universidades de Texas de primer nivel, que incluía la oportunidad de servir en un viaje misionero de 18 meses para la iglesia. Realmente le importaban los demás, a veces descuidando sus propias necesidades. Le gustaba dar pequeños regalos. Zoe Hastings aspiraba a ser doctora y ayudar a las personas a adquirir conocimientos teóricos viendo documentales y videos quirúrgicos. En ese fatídico domingo, 11 de octubre de 2015, Zoe Hastings se dispuso a asistir a una clase de estudio bíblico en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Dallas, Texas. Zoe, una joven y entusiasta de 18 años, se había graduado recientemente y esperaba con ansias un viaje misionero con su iglesia en noviembre. Su partida esa tarde no fue diferente a cualquier otro día. Se despidió de sus padres y prometió regresar a casa para su cena familiar tradicional. Cenar juntos era una tradición muy apreciada. Pero la emoción de Zoe por su próximo viaje misionero la llevó a priorizar la clase de estudio bíblico ese día, así que salimos de su casa alrededor de las 4:30 p.m., conduciendo la minivan familiar, con la clase de estudio bíblico comenzando a las 5 p.m. Sus padres esperaban que regresara alrededor de las 6:30 p.m., y se fueron preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hija. No solo fue inusual su ausencia, sino que también se perdió la clase de estudio bíblico de las 5 p.m., lo que aumentó su preocupación. Están ansiosos. Jim y Cheryl intentaron contactar a Zoe Hastings a través de mensajes de texto y numerosas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Contactaron a amigos con la esperanza de averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos pudo proporcionar información. Para empeorar las cosas, la familia Hastings descubrió que Zoe Hastings no se presentó a la clase de estudio bíblico. A medida que pasaban las horas y no había señales de Zoe, sus padres decidieron contactar a la policía a las 10 p.m. Sin embargo, a medianoche, las autoridades no habían respondido a su llamada. Temiendo por la seguridad de su hija, tomaron medidas y presentaron un informe de persona desaparecida mientras continuaban su búsqueda. El avance llegó en las primeras horas de la mañana del lunes, cuando los padres de Zoe descubrieron que necesitaba encontrar mi aplicación de iPhone, que estaba instalada en su teléfono. Usaron esta herramienta para rastrear la ubicación de su teléfono, lo que los llevó a un arroyo cercano a solo 5 minutos en coche de su casa. Se apresuraron al lugar, llenos de urgencia. Encontraron una escena de caos y preocupación. Paramédicos de la policía y luces intermitentes rodeaban el área, que estaba acordonada con cinta policial. La minivan de Zoe Hastings fue descubierta en una posición precaria y alarmante, con el morro hacia abajo en el lecho del arroyo, casi verticalmente sumergida en el agua. Los trágicos eventos que ocurrieron esa fatídica tarde de domingo y la madrugada del lunes arrojan luz sobre una serie inquietante de incidentes. La cadena de eventos comenzó cuando Kurt R.N.M., un miembro preocupado del público, paseaba a su perro cerca de Easton Road y Lipid Avenue. Se encontró con un hombre que se acercó a él con urgencia, informándole de un accidente de coche que involucraba a una joven en el arroyo. El extraño, visiblemente alterado, le pidió a Kurt que lo acompañara a investigar la escena. Juntos bajaron al arroyo y el hombre le informó a Kurt que la chica lo identificaría más tarde. Kurt marcó inmediatamente el 911 después de que Zoe Hastings muriera trágicamente, temiendo lo peor. Sin embargo, el misterioso hombre que inicialmente lo había alertado huyó de la escena antes de que llegara la policía. Al llegar la policía descubrió el cuerpo sin vida de Zoe Hastings. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre a unos 3 a 6 metros de la puerta del conductor de la furgoneta. La suposición inicial de que su muerte fue causada por el accidente fue rápidamente desmentida cuando la policía descubrió que murió como resultado de violencia homicida. La naturaleza horrible del crimen se hizo evidente a medida que surgían los detalles. La ropa de Zoe había sido alterada, su vestido había sido levantado por encima de su cintura y su ropa interior había bajado hasta la mitad de sus muslos, indicando una agresión sexual. Zoe tenía varios cortes profundos en el cuello. A lo largo de su investigación, la policía registró minuciosamente la zona en busca de pruebas. Todas las puertas de la furgoneta, excepto la del conductor, estaban cerradas. Descubrieron un cuchillo cubierto de sangre en la cima del terraplén, que sospechaban había sido utilizado para infligir las heridas mortales en el cuello de Zoe.
Entonces, su teléfono, que tiene servicios de localización, proporcionó una línea de tiempo para la investigación. Mostró que su teléfono había estado en el arroyo desde las 5 p.m. Ella permaneció allí desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, cuando se descubrió su cuerpo. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que después de salir de su casa, Joe Hastings se detuvo brevemente en un Walgreens en Garland Road para devolver una película de Redbox de camino al estudio bíblico. El Walgreens estaba tan cerca de su casa que podía verlo desde el estacionamiento. Devolvió la película a las 4:42 p.m. Sin embargo, las autoridades querían saber qué pasó después de eso y por qué no se presentó al estudio bíblico de las 5 p.m. A medida que continuaba la investigación sobre la trágica muerte de Zoe Hastings, 2 testigos clave se presentaron. Los testigos dijeron que vieron a una mujer cerca de una minivan en el estacionamiento fuera de la tienda Walgreens. Uno de los testigos describió haber visto a un hombre afroamericano acercarse rápidamente a la mujer. Para su sorpresa, ambas personas entraron en la furgoneta, con el hombre detrás del volante. El segundo testigo declaró que el hombre parecía estar sosteniendo algo en la mano durante el encuentro. Después de intercambiar palabras con la mujer, ambos entraron rápidamente en la furgoneta que se alejó del lugar. El descubrimiento de ADN en el cuchillo encontrado en el arroyo provocó un avance en el caso. La evidencia de ADN estaba vinculada a un hombre cuyo perfil genético ya había sido registrado en la base de datos de las fuerzas del orden. Este individuo fue identificado como Antonio Cochran. Antonio negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Zoe. No obstante, basándose en pruebas de ADN y declaraciones de testigos, fue acusado de asesinato capital. Los cargos se basaron en la creencia de que el asesinato de Zoe ocurrió durante un secuestro o un intento de secuestro. La teoría predominante entre las fuerzas del orden era que el secuestro y posterior asesinato de Zoe fueron aleatorios, sin ninguna relación previa entre ella y Antonio. Cuando comenzó el juicio de Antonio Coltrane, se declaró no culpable. El caso de la fiscalía se centró en la teoría de que Zoe Hastings fue secuestrada del estacionamiento de Walgreens mientras devolvía una película de Redbox justo al otro lado de la calle de su casa esa fatídica tarde de domingo. Esta teoría fue respaldada por el testimonio de 2 testigos clave que comparecieron en el tribunal para dar sus versiones de los hechos. El primer testigo, Lester Lee Clark, se identificó como un tatuador que trabajaba cerca de la intersección de Garland Road y Pebe Road, en el este de Dallas. Testificó alrededor de las 4:45 p.m. Al acercarse al Walgreens, notó a una mujer, presumiblemente Zoe, cerca del kiosco de Redbox. Parecía estar devolviendo o recogiendo una película mientras entraba en su minivan. Un hombre afroamericano bajo y corpulento se acercó rápidamente a ella y agarró la puerta del coche, provocando una conversación animada pero breve, entre los dos que no duró más de 5 segundos. Lester declaró que no pudo escuchar lo que decían, pero sí notó que la mujer en la puerta del conductor se había movido al lado del pasajero. El hombre se subió a la minivan y se alejó rápidamente. El segundo testigo, Gary Whitman, estaba sin hogar en ese momento y declaró que estaba al otro lado de la calle del Walgreens alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde del domingo. Describió a un hombre afroamericano robusto y corpulento que medía alrededor de 5 pies, 8 o 9 pulgadas de altura y caminaba de manera agresiva pero discreta. Pensó que el hombre estaba tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Gary informó que el hombre se acercó a la mujer en una minivan en el estacionamiento de Walgreens por detrás, mientras ella intentaba entrar. Afirmó que el hombre extendió los brazos para bloquear su camino y pareció sacar algo de su bolsillo. Aunque no pudo ver el objeto exacto, Gary vio a ambas personas subirse a la minivan, con el hombre tomando el volante y alejándose. La respuesta inmediata de Gary, según el tribunal, fue buscar ayuda porque no tenía acceso a un teléfono. Se acercó a un empleado de una tienda de conveniencia cercana y le pidió que marcara el 911. El tribunal escuchó el testimonio de varios investigadores que realizaron las pruebas. Gloria John Dimick, un analista de ADN mitocondrial, le dijo al tribunal que se descubrieron varios cabellos en la escena. Aunque el ADN mitocondrial no proporciona un identificador único, puede usarse para excluir a personas. Según el análisis, el cabello encontrado en el brazo izquierdo de Zoe podría pertenecer a Antonio Cochran. Había más pruebas en contra del acusado. El ADN de Copeland fue descubierto en el mango de un cuchillo, que había estado cubierto con la sangre de Zoe.
La fiscalía afirmó que después de secuestrar a Zoe Hastings del estacionamiento, Cochran la llevó a un arroyo, donde la violó y la mató. Los datos confirman que el teléfono celular de Cochran emitió una señal el domingo, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Zoe. Antes del secuestro de Zoe, Cochran envió varios mensajes de texto a diferentes personas. A la 1:48 am, se envió el primer mensaje de texto al vecino de Gillis Pina Cochran, Antonio, quien declaró que tenía la intención de dejar la casa que él y Gillis alquilaban juntos. A las 2 de la tarde le envió un mensaje a su exnovia, Angie Simon, informándole que Rena, quien había sido como una madre para él, había muerto el día anterior. También envió un mensaje a alguien llamado Mimi a las 2:25 p.m. y a las 3:19 p.m., diciéndole que había estado llorando, bebiendo alcohol y conduciendo sin rumbo por la ciudad. A las 4:34 p.m., el teléfono celular de Antonio se comunicó con un transceptor específico en una torre de radio de Dallas, que cubría la tienda Walgreens. Antonio envió otro mensaje de texto desde su teléfono inteligente. Esta vez estaba dirigido a Frank Torres, el hermano de Gillis Pina. Realmente te necesito, hermano. No estoy seguro de qué me pasa, Frank. Ha pasado mucho. Te necesito, hermano. Antonio, según el tribunal, comenzó a trabajar como cajero en una tienda de comestibles Fiesta Mart solo 2 días antes del asesinato de Zoe. Se suponía que iba a trabajar el día después de la muerte de Zoe, pero no se presentó a su turno. El fiscal también informó al juez que se realizó un historial de búsqueda detallado en el teléfono celular de Cocker entre el 13 y el 23 de octubre. Buscó noticias locales y de crímenes 32 veces, de las cuales 5 eran sobre la muerte de Zoe. Antes de eso, Antonio había mostrado poco interés en las historias de crímenes, habiendo abierto las noticias solo una vez en el mes anterior con un informe sobre crímenes de pandillas locales. La defensa presentó un caso convincente intentando sembrar dudas sobre la afirmación de la fiscalía de que Antonio Cochran fue responsable del asesinato de Zoe Hastings. Cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, así como la fiabilidad de los testigos. Paul Johnson, el abogado defensor de Antonio, declaró que en el momento del asesinato de Zoe, Antonio estaba ayudando a un amigo a presentar un coartada que lo ubicaba en un lugar diferente. Cuestionó el testimonio de 2 testigos clave que afirmaron haber presenciado el secuestro de Zoe. La cronología de Lester y la descripción del hombre involucrado fueron cuestionadas, lo que generó preocupaciones sobre la veracidad de su historia. La defensa también cuestionó la credibilidad del segundo testigo, Gary, quien tenía antecedentes penales y un historial de consumo de sustancias ilegales. Paul Johnson cuestionó cómo Gary pudo haber presenciado los eventos desde el otro lado de la calle y sugirió que su testimonio podría ser sospechoso. A pesar de las posibles consecuencias para él, Gary insistió en que se había presentado para hacer lo correcto y fue detenido más tarde debido a una orden de arresto activa. El desafío de la defensa incluía la evidencia de ADN. Reconocieron que se encontró el ADN de Antonio en el mango del cuchillo, pero propusieron una explicación alternativa. Especularon que su ADN podría haber estado en el cuchillo desde una ocasión anterior, posiblemente mientras trabajaba en un cine local y entraba en contacto con él. Además, la ausencia de huellas dactilares dentro de la minivan puso en duda las afirmaciones de los testigos de que Antonio agarró la puerta durante la supuesta abducción. La defensa también señaló que el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual y que Antonio no fue acusado de agresión sexual, insinuando que esta información se utilizó para incitar al jurado. Finalmente, Paul Johnson instó al jurado a declarar a Antonio no culpable, enfatizando la importancia de tomar una decisión basada en la evidencia presentada en lugar de reaccionar a los sentimientos populares. Animó al jurado a hacer lo que consideraran correcto. La fiscalía no estuvo de acuerdo e instó al jurado a declarar a Antonio culpable. El jurado deliberó durante casi 23 horas a lo largo de varios días. Durante este tiempo solicitaron información adicional y aclaraciones al juez sobre 3 temas específicos, incluyendo una foto de la tienda Walgreens, de mitocondrial y la cronología de las entrevistas policiales con los 2 testigos. En última instancia, el jurado condenó a Antonio por el delito menor de asesinato en lugar de asesinato capital. Antonio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una multa de $10,000 con 0 centavos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.